Hola, ¿cómo están? Cuando algo se me cae, me acuerdo inmediatamente de mi padre. Cuando yo era un niño, no sé por qué, se me caían las cosas. Todo se me caía. Y mi padre, si estaba ahí a mi lado, se ponía de muy mal humor y me gritaba. Y me decía manos de mantequilla. Todo se te resbala, todo se te cae. Agarra bien las cosas. Pero a mí las cosas se me resbalaban en efecto, se me caían. Quizá porque cuando él estaba a mi lado me ponía más nervioso y ya pensaba se me va a caer algo y se me caía en efecto. Cuando se caía un plato y se rompía, cuando se caía un vaso o una copa, cuando se me caía cualquier cosa, mi padre estallaba en furia. Una vez mi papá estaba con mi hermana mayor, que ya murió, y algo se me cayó. Creo que se me cayó un guante de box. Y me agaché a recogerlo y mi padre empezó a reírse y dijo, te agachas como una mujer, agáchate como hombre. Y yo no sabía por qué me había agachado como una mujer. Pero esas palabras me hicieron daño y se quedaron en mi cabeza para siempre. Agáchate como un hombre. Yo me agachaba como una mujer, no sé, no era consciente de cómo me agachaba. No elegía agacharme de un modo femenino entre diversas formas de agacharme. No era consciente de nada de eso. Y claro, mi padre y mi hermana mayor se rieron de mí porque me agachaba como una mujer a recoger las cosas que se me caían como una mujer tocada de nervios. Y yo era un niño. Y sí, era torpe, era desmañado. Y las cosas se me deslizaban, se me resbalaban, se me caían. No servía para nada. Recogía esos guantes de box como mujer porque a mi padre le gustaba pelear conmigo. Yo creo que como él quería pegarme, pero ya me había pegado suficientemente con su correa, porque esta era su modalidad favorita para agredirme físicamente, ¿no? Yo me ponía de espaldas a él, me bajaba los pantalones, él se sacaba el cinturón y me tiraba correazos en las nalgas. Pero luego encontró una manera un poco más amigable de pegarme, y es que boxeábamos. A él le gustaba que boxeáramos. Entonces, él se ponía sus guantes de box, me obligaba a que yo me pusiera los míos. Yo, por supuesto, no sabía boxear. Mi padre sí sabía boxear. Y peleábamos. Mis dos hermanas mayores estaban ahí mirando el encuentro pugilístico. Y mi padre solo me podía pegar, no en el rostro, sino en, digamos, en el torso, en el plexo. Yo sí le podía pegar en la cara. Golpes bajos, claro, como en el box, prohibidos. Pero yo no acertaba, yo no me atrevía a pegarle, yo era muy débil, muy timorato, muy sensible, muy delicado. Yo era un niño delicado. Así que no tenía puñetazos que darle a mi padre. Le tenía miedo, mucho miedo. Y no me atrevía a pegarle, y aun si me hubiera atrevido, seguramente él habría esquivado mis golpes, habría eludido las trompadas, y lo cierto es que él sí me pegaba a mí. Solo podía pegarme en el vientre, en el pecho, pero me daba unos tremendos puñetazos. Y claro, parecía que estábamos practicando un deporte, ¿no? En rigor no me estaba dando una paliza porque yo me hubiera portado mal, pero él exorcizaba sus demonios pegándome con guantes de box como si estuviéramos practicando un deporte. ¡Qué cabrón! Y por supuesto me daba puñetazos en la barriga que me dejaban sin aire, adolorido, y a menudo yo rompía a llorar.
eso lo volvía loco. Que yo detuviera la pelea porque se me caían las lágrimas y que yo me sacara los guantes de box y me fuera corriendo a mi cuarto. De nuevo yo defraudaba a papá. Una vez más, yo no era su hijo mayor, su hijo que llevaba su nombre, tan macho y viril y recio y peleador como él hubiera querido. Yo no podía hacer eso. Y me daba soberanas palizas fingiendo que estábamos haciendo deporte. Los fines de semana también me torturaba bastante mi padre. Él no hacía nada. Se quedaba echado en su cama o echado en un sillón de la sala. No hacía nada. No le gustaba leer particularmente, quizá ojeaba un poquito los periódicos, pero no tenía gran curiosidad intelectual. ¿Qué le gustaba? Le gustaba oír la radio en inglés, la BBC de Londres. Entonces tenía unas radios bastante avanzadas para la época que le permitían sintonizar esas frecuencias lejanas y escuchar alguna radio de Londres, por ejemplo. Eso le encantaba. Hablaba inglés perfectamente mi padre. Y a mí me ordenaba 2 o 3 cosas que yo odiaba. Y él sabía que yo las odiaba y por eso me ordenaba que las hiciera. Una, salir a los jardines de la casa. Y era una casa muy grande, de 10.000 metros cuadrados, con muchos jardines, con muchos perros, a recoger los excrementos de los perros. Menuda tarea, ¿no? A nadie le gusta recoger, supongo, los excrementos de sus perros. Pero además eran otros tiempos, no había, en fin, las bolsitas que hay ahora, las maneras más prácticas, higiénicas, convenientes de recoger las cacas de los perros. Así que yo tenía que ir con una escobita y con un recogedor ahí, y aparte todo lleno de moscas, y eran muchas, ¿no? Eran muchas. Y, en fin, sufría. Y luego mi papá me ordenaba que lavase los carros. No eran muchos carros, eran 2. Su camioneta o su carro y la camioneta o el auto de mi madre. A lavar los carros. Por fuera, por dentro. Muy a fondo, muy minuciosamente, porque luego la inspección de mi padre era severa y si no sé, no había limpiado bien en alguna esquinita adentro, me caía el castigo, ¿no? Así que esa era mi infancia, ese era mi padre, ¿no? Se me caían las cosas, me ponía nervioso, me agachaba como una mujer, decía él. Me decía, vamos a pelear, vamos a pelear 3 asaltos. Me daba una paliza, me dejaba llorando sin aire. Me mandaba a recoger las cacas de los perros, me mandaba a limpiar las camionetas. Y esa era mi relación con él, ¿no? Cuando íbamos a misa los domingos, yo me refugiaba de él. Entonces me iba con mamá. Mamá se sentaba en las bancas de adelante, yo me iba con ella. Papá se quedaba atrás, de pie, con cara de pocos amigos y mostrándole a todo el mundo su tremenda pistola en el cinto. Él iba incluso a misa, a todas partes, con un pistolón y le gustaba que lo vieran con ese pistolón. Era cojo, pero tenía un pistolón. Entonces el pistolón compensaba la cojera, ¿no? El pistolón compensaba que fuera lisiado, minusválido, en cierto modo, ¿no? Y era como decirle a la iglesia, no se metan conmigo, soy cojo, pero tengo un pistolón que acabo con todos. Ese era papá. Luego cuando íbamos al club, cuando nos bañábamos en la piscina, siempre me decía, salta de ahí arriba, tírate de ese árbol, salta del trampolín más alto. Y me hacía sufrir porque yo no era valiente y todo me daba miedo, todo me acobardaba. No quería saltar del árbol o del trampolín más alto y me ponía a parir mi padre, ¿no? También, por supuesto, cuando me llevaba de cacería era un sufrimiento, porque yo no quería matar animales, no estaba en mí el deseo de matarlos. Mi padre mataba a todos los animales, todos los que pudiera, todos. Ninguno lo agredía, además, ¿no? Entonces me llevaba de cacería. Eran cotos de caza en los que no habían, no sé, leones, tigres, elefantes, ¿no? Digamos que el animal más salvaje o peligroso podía ser un puma. Pero a mi papá lo que más le gustaba era matar venados. Y a mí me parecía una crueldad infinita matar venados. Me parecían unos animales tan lindos, ¿no? Tan inofensivos.
Y yo creo que son incluso vegetarianos los venados, ¿no? Y nunca te atacan, o sea, ¿por qué vas a matar a un venadito? Papá los mataba uno tras otro, uno tras otro. Y me ordenaba que les disparase y yo no les disparaba, yo me rebelaba. Tenía el venado en la mira telescópica y no le disparaba, porque no quería, no podía acabar con una vida tan preciosa, tan inocente. A la noche en el club del coto de casa comíamos la carne de los venados que papá había matado y me daban unas náuseas, era horrible. A veces corría al baño a vomitar porque yo no quería comerme a esos venaditos que papá mataba. Entonces, era un sufrimiento, ¿no? Ser hijo de mi padre era un sufrimiento muy jodido, muy jodido. Supongo que él diría lo mismo, ¿no? Ser papá de este niño delicadito, afeminado, curiosito, que no sabía boxear, que no sabía cazar animales, que no sabía lavar los autos ni recoger las cacas de los perros. Para mí era una cosa muy jodida ser su padre. Supongo que él diría lo mismo. Así que era un desencuentro, un malentendido, un divorcio sin arreglo, sin solución, ¿no? Después entré a la universidad. Recuerdo cómo me chocó mucho que le dije a papá, entré en muy buen puesto, creo que había entrado al puesto 34, 32, entre los mejores, y mi padre no me felicitó. Ese momento se ha quedado conmigo también para siempre, ¿no? No me felicitó, no se alegró, no me abrazó, no me dijo, qué bueno, te felicito. Cero. Tampoco me felicitaba cuando salían mis artículos, mis columnas en el diario La Prensa. Al contrario, no solo no me felicitaba, le jodía profundamente que yo publicase artículos de política en el diario La Prensa, un diario de derechas, un diario conservador. Le jodía profundamente. Tenía exabruptos de ira, de furia, de cólera contra mí. Recuerdo que una vez, por ejemplo, escribí un artículo sobre la historia de Taiwán, ¿no? Y, en fin, cómo la islita esa de Taiwán había prosperado en oposición a la China continental, que era totalmente comunista entonces, no como ahora, que se había hundido en la miseria más abyecta. Bueno, yo no había ido a Taiwán, no había ido a la China comunista, pero había leído. Y entonces escribí un articulito, el director del periódico me lo pidió, a favor, por supuesto, del modelo de libertad, capitalismo y prosperidad de Taiwán. ¿Cómo le jodió a mi papá ese artículo de Taiwán? ¿Tú qué sabes de Taiwán?, me dijo cuando estábamos sentados a la mesa familiar. ¿Tú has ido acaso a Taiwán? ¿Qué hablas? ¿Qué escribes? Tú no sabes nada. Tú eres un entrometido, te metes a opinar de cosas que no conoces. Me da vergüenza. ¿Qué pensarán mis amigos? Porque él siempre me decía eso. Sus amigos eran militares, generales, borrachosos, golpistas, ¿no? Sus amigos también eran como él, cazadores de animales, coleccionistas de armas de fuego. Gente rara, ¿no? Gente con la que yo no congeniaba. Así que nada de lo que yo hacía le gustaba a mi papá. Nada, se me caían las cosas, no sabía boxear, no sabía recoger la caca de los perros, no sabía cazar animales, no sabía nada tampoco sobre Taiwán, nada, todo. Siempre estaba molesto, siempre estaba furioso contra mí, siempre estaba decepcionado de mí. Esa era su mirada. Su mirada era: qué hijo tan tonto y fallido y mariquita me ha tocado. Y yo era lo que era, yo era lo que tenía que ser. No podía ser de otra manera, yo había nacido así, ¿no es cierto? Yo no había nacido para boxear, ni para matar animales, ni para recoger las cacas de los perros. Y yo había nacido para escribir un artículo sobre Taiwán sin haber viajado a Taiwán. En fin, quizá mi pequeña revancha fue que con los años yo dejé de ser el hijo de Jaime Bailey, ¿no? Y el nieto del otro Jaime Bailey, Jaime F. Bailey. Dejé de ser el nieto de Jaime F. Bailey, dejé de ser el hijo de Jaime Bailey Llona, y Jaime Bailey Llona se convirtió en el papá de Jaime Bailey. Esa fue mi pequeña venganza. Mi padre se fue hace muchos años. Yo sentí un alivio, un descanso cuando se fue. Y ahora pienso que lo más probable, porque a veces uno se pone cursilón, sentimental, y dice, me gustaría volver a verlo, ¿no? Si hay una vida después de esta vida, si hay un viaje al más allá, si papá está en un lugar mejor, que ojalá. Pero incluso si él está en un lugar mejor y si yo viajo a un lugar mejor, ambos escenarios harto improbables, tal vez sería mejor no vernos, ¿no?
porque una de esas lo veo, lo encuentro, nos damos un abrazo y me dice, a recoger las cacas de los perros y a limpiar las camionetas y luego a boxear conmigo y que no se te caigan las cosas y agáchate como un hombre, carajo. Seguimos mañana.